nosotros. Dios, hermanos, siempre trae algo nuevo para todos nosotros. Y ahora pues no será la excepción, ¿verdad? Así que, hermanos, les voy a pedir que nos pongamos, pónganse de pie, hermanos, perdón. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a decir: Padre que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias, amado Dios, por el privilegio que me das de estar una vez más en este lugar, Señor, parado, Señor, detrás de este púlpito, Señor. Yo sé, Padre, que no es fácil, Señor, estar acá, pero sé también, Señor, que no estoy solo. Sé que tú, Espíritu Santo, está conmigo. Sé que tú estás en este lugar, papito lindo. Y yo sé que usted va a poner palabras, Señor, en mi boca. Esas palabras, Señor, que tal vez no están en mi boca, pero yo sé que usted las pondrá esta noche. Padre, háblame, Señor, a mi vida. Primeramente, Señor, habla a mi vida, porque soy el mayor necesitado, Señor, de todos los que están en este lugar, Padre. Y también, Señor, hable a la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están en este lugar, como también a la vida de aquellos que nos ven a través de las redes sociales, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, pongo este tiempo en sus manos y le doy gracias, bendito Dios. Le doy la honra y la gloria, Padre, a usted, bendito Dios. Gracias, bendito Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Busque ahí Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículo 16 al 21. Vamos a leer, hermanos. Génesis 50, 16, 21. Amén. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. 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 Lo tenemos todos. Amén. La palabra del Señor siempre se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente: y enviaron, dice, a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Vamos a estar, hermanos, hablando acerca de el tema: aceptemos la soberanía de Dios. Aceptemos la soberanía de Dios, hermanos. Es bueno, hermanos, para cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, aceptar, hermanos, la soberanía de Dios. Usted y yo sabemos muy bien que Dios al que nosotros le servimos es un Dios soberano, un Dios, hermanos, todopoderoso, un Dios al cual no se le puede ordenar que haga lo que nosotros queremos. Es un Dios, hermanos, de quien nosotros debemos esperar, hermanos, su misericordia, su voluntad. Eso va a venir a nuestra vida, hermanos, conforme la misericordia de Dios. Así vamos a ser nosotros tratados, así vamos a vivir nosotros conforme a la voluntad de Dios. Pero para eso, hermanos, debemos de estar conscientes nosotros que le servimos a un Dios soberano. Amén. Así es. Si estamos conscientes que le servimos a un Dios soberano, entonces, hermanos, todo lo que venga a nuestra vida, hermanos, va a tener sentido. Todo lo que venga a nuestra vida va a tener sentido, y usted y yo lo vamos a entender el por qué estamos pasando por ese momento, ya sea un mal momento o un buen momento, pero todo tendrá sentido en nuestra vida. Es necesario que sepamos, hermanos, qué es la soberanía de Dios.
Y aquí traigo algo escrito, hermanos, y la soberanía de Dios, hermanos, dice, hermanos, que primero dice, hermanos, soberanía de Dios. La soberanía de Dios, dice, se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada ni está dada a Él, pero es sin límite y es el derecho personal de Dios. O sea, no se le ha dado a Dios soberanía, sino que es algo natural de Él, algo propio de Él. Es algo propio, hermanos, que Él tiene. Y es por eso, hermanos, que Él hace conforme a Él le place. Aleluya. Muchas veces nosotros, hermanos, le reclamamos a Dios por todas las cosas que nos pasan, que no nos agradan a nosotros. Aunque muchas veces no logramos entender, hermanos, que lo que nos está pasando, eso, aunque sea malo en ese momento, muchas veces es para bien de nuestra vida. Es para bien de nuestra vida, hermanos. Porque eso es una gran realidad, lo hemos visto en los versículos que hemos leído, hermanos. Usted sabe, hermano, quién es José. Usted sabe toda la historia, cómo él sufrió, cómo él padeció. Usted conoce, hermanos, el dolor de José, lo que a él le dolió en su corazón, hermanos, la forma o la manera en que sus hermanos lo veían y lo trataban a él, hermanos. Usted conoce la historia, no la podemos decir toda, contársela toda una vez más, porque usted y yo la conocemos, porque hemos leído la Biblia. Y sabemos cómo él vivió, hermanos, el poder de su padre y sus hermanos. Sabemos qué es lo que él hacía. José, hermanos, era un hombre, un joven, hermanos, que era apreciado por su padre por ser un hijo ya en la vejez, hermanos, del Señor. Entonces, por eso, hermanos, José, pues, se sabe que su papá lo amaba mucho. Pero eso, hermanos, el amor del padre hacia José causó envidia en los otros hermanos que él tenía. Entonces, la envidia, hermanos, también lo llevó a tener rencor contra José y lo odiaron. Y usted sabe que es duro que alguien lo odie a uno, ¿verdad? Usted sabe que es duro, hermanos, el odio hacia nosotros, hacia nuestra persona. Usted sabe que eso, hermanos, duele mucho. Y más si viene, hermanos, de la propia familia. Más si viene de nuestros hermanos. Eso es doloroso. Saber, hermanos, que no nos aman, que en vez de amarnos nos odian, que tienen envidia de nosotros, y cuando tal vez nosotros no tenemos nada por qué ser envidiados, pero ellos tenían envidia de José. Claro, José Dios tenía un trato muy especial con él, pero hasta ese punto, cuando ellos en ese momento que ellos lo odiaban, que ellos tenían envidia con él, hacia él, hermanos, él no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía cuál era el trato que Dios tenía. Por eso le dije al principio, muchas veces nosotros, hermanos, nos encanta, hermanos, contradecir. Nos encanta, hermanos, muchas veces reclamarle a Dios. Muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero no debería de ser así. Deberíamos de aceptar, hermanos, la soberanía de Dios. Deberíamos de darnos cuenta, hermanos, acordarnos en ese momento que Dios es Dios soberano sobre todas las cosas y que Él tiene poder sobre todo, poder absoluto sobre todo, hermanos, y Él puede hacer con usted y conmigo lo que a Él le place. Él le puede permitir que a usted le llegue una enfermedad, hermanos. A veces nosotros como personas, hermanos, necesitamos muchas veces que Dios, hermanos, nos corrija, y muchas veces Dios no nos va a corregir a golpes. Cuando nos portamos mal, Dios nos corrige, hermanos, pero a veces no entendemos nosotros que es una corrección de Dios. En el caso de José,
Dios no lo estaba corrigiendo. No, Dios estaba haciéndolo pasar por eso, hermanos, por esa situación difícil, pero Dios sabía por qué. Dios sabía que José tenía, hermanos, que madurar tremendamente. José tenía que pasar por todo eso. ¿Para qué, hermanos? Para formarse un carácter fuerte, porque Dios lo llevaba, hermanos, a una victoria tremenda. Dios lo llevaba a un puesto, hermano, que no era de cualquiera. Un puesto, hermano, que no se lo podía dar a uno de sus hermanos. Dios sabía, hermanos, y conocía el corazón de José. Así es. Entonces, hermanos, Dios estaba tratando con José. No era, hermanos, algo que Dios le estaba corrigiendo. No, le dije al principio, le dije hace un momento que Dios nos corrige muchas veces. Sí, a nosotros nos corrige, porque muchas veces somos desobedientes y muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo y todavía le reclamamos a Dios. Ay, Señor. No aceptamos la soberanía de Dios. Pero Dios quiere, hermanos, que esta noche entendamos, hermanos, y aceptemos la soberanía de Dios. A veces podemos estar pasando por un problema difícil y usted podrá decir, hermano, pero es que usted habla así porque usted quizás vive bien, usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. Claro, hermanos, yo también no viva bien, hermanos, pero yo he pasado unos procesos tremendos, hermanos. Yo he pasado procesos terribles, hermanos, que quizás yo me pongo a pensar muchas veces que quizás algún momento llegó a mi mente correrme. Pero no lo hice, hermanos, porque Dios me dio la fuerza. No porque yo la tenía, sino Dios me dio la fuerza. Y he pasado momentos difíciles, hermanos, en los cuales yo quizás también me preguntaba, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué pasa? ¿Será que no le agrado a Dios? Pero es que eso viene a nuestra mente, hermanos. Pero igual Dios lo hace a uno pasar por procesos duros, por momentos difíciles, pero es que porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios muchas veces tiene cosas mejores para ustedes, tiene cosas mejores para aquella persona que está sufriendo tanto. Tal vez la persona como está en ese momento, tal vez no lo entienda, porque es difícil entender, hermanos, que esas cosas terribles que a uno le pasan son para bien. Pero ¿qué dice, hermanos, Romanos 8:28? Ese versículo se lo pueden ustedes de memoria. Ajá, dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero en el momento que usted está atribulado, se recordará de este versículo. ¿Verdad que no nos acordamos de ese versículo? Y deberíamos de acordarnos, porque ese versículo puede ser la solución de muchas cosas. Puede ser, hermano, que ese versículo nos detenga a decir cosas que no debemos decir. Ese versículo lo puede detener, la puede detener a que usted vaya y reclame a Dios. Porque usted lee este versículo y dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, hermano, si todas las cosas nos ayudan a bien, entonces debemos de aceptar la soberanía de Dios. Debemos de aceptar, hermano, la voluntad de Dios. Muchas veces, hermano, pasamos, quizás padecemos alguna enfermedad, pero no entendemos muchas veces. A veces Dios nos detiene en algún momento, hermanos, de hacer algo que quizás eso iba a ser para mal, pero a veces nos molestamos. Que por qué no me salió este negocio, que por qué no me dieron este trabajo, que por qué pasó esto. A veces nos enojamos hasta porque el bus se quede cuando vamos a hacer algún mandado, van a trabajar, los que trabajan fuera. A veces hasta se molestan cuando el bus se queda. Pero denle gracias a Dios cuando eso pase, porque no pasa por gusto. Nada pasa por gusto, hermano. Dios tiene el control de todo, porque ya dijimos que Dios es soberano y tiene el control de todo. Así que Dios sabe cómo llevan las cosas. No debemos de molestarnos, hermanos, por lo que nos pase muchas veces. Yo antes era bien impaciente, hermanos. Le confieso, antes era bien impaciente. Yo a mí no me gustaba esperar. Yo me desesperaba, hermanos. Pero he comprendido, hermanos, que el control de todo lo tiene Dios.
no lo tengo yo. Así es, Yo amén. puedo querer correr, pero si Dios no quiere, Amén. no puedo hacerlo. Así es. Eso debemos de entender, hermanos. Glorioso Dios. Dice la palabra del Señor, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y mire lo que pasó. José dice que mientras hablaban, él lloró. Así es. Claro, hermanos, es justo, es lógico, hermanos. Él estaba en una posición, hermanos, superior a ellos. Sí. Pero tenía sentimientos. Aleluya. Todos, hermanos, pueden estar en una posición muy alta, pero tienen sentimientos. Así es, Y él Señor. se acordó de lo que sus hermanos le habían hecho. Sí. Y eso lo hizo llorar. Amén. Pero él lloró, hermanos, no de cólera. También no lloró, hermanos, de rabia. Lloró, hermanos, al escuchar las palabras que su padre le mandaba a decirle. Amén. Así es. Porque nosotros como padres de familia no queremos que nuestros hijos estén en pleitos. No queremos que nuestros hijos estén disgustados. Queremos que ellos estén en paz y se lleven como hermanos que son. Eso queremos nosotros como padres. Y eso quería el padre de José. A pesar de que él sabía lo que sus hermanos habían hecho con él, él le manda a decir que los perdone. Mire cómo es el corazón de un padre terrenal. Les manda a decir que los perdone. Ahora pensemos, hermanos, ¿cómo será el corazón de Dios? Aleluya. ¿Cómo será el corazón de Dios? Santo. ¿Cree usted que nosotros merecemos estar en este lugar? No. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Éramos merecedores de estar en este lugar. Pero Dios en su infinita misericordia, en su grande amor, nos ha permitido estar en este lugar. Gloria a Dios. Mire qué lindo es Dios. Sí, Señor. Mire cómo es el corazón de Dios, de amoroso, hermanos. A pesar que muchas veces somos malcriados con Dios, pero Él nos ama. Amén. Aleluya. Él nos ama, hermanos. Sí, Señor. Pero no quiero decir con esto que sigamos siendo malcriados. No. Él nos ama, hermanos. Nos perdona, pero también nos pide que nos apartemos del mal. Amén. Que dejemos las cosas viejas. Sí, Señor. Que dejemos las costumbres que teníamos antes. En Jesús. Y vivamos en el Señor. Señor. Vivamos la vida nueva que Él nos ha dado. Señor. Él nos ha dado vida nueva a todos Amén. nosotros. Amén. Pero Él quiere que vivamos así. Así es. Amén. El versículo 17 dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Mire, era una maldad tremenda. Dice que hay un versículo, hermanos, que José les dice en la cara a ellos, Génesis 40. Hay un versículo, hermanos, que me gusta, lo leí y hermanos, Génesis 40, versículo 14, mira lo que les dice José, hermanos. Acuérdate pues de mí cuando tengas, esto es lo que le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tenga ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y haga mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado, dice, de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José estaba consciente, hermanos, de que él estaba pasando por ese momento amargo en su vida, por esa situación difícil, una situación vergonzosa, hermanos, porque es vergonzoso estar preso o no. Amén. Eso es vergonzoso, hermanos, estar preso. Yo recuerdo, hermanos, una vez que estuve preso, hermanos, por un accidente que tuve de vehículo, y llegó mi supervisor y el líder, hermanos, a verme, y yo no les quería dar la cara, hermanos. Tenía vergüenza. Y ellos llegaron a dejarme una chumpa para que no me diera frío. Qué tremendo, hermano. Mira que me sentí bien avergonzado. Porque a veces las cosas afuera se cuentan de un modo,
pero adentro ya es otra cosa. Entonces, hermanos, es vergonzoso y por esa situación que estaba pasando José. Pero él le pide a este señor que cuando esté delante del rey se acuerde de él, que lo mencione, hermanos, para que lo saquen de ahí. Reconocía José, hermanos, que estaba pasando por esa situación difícil, aunque no era él merecedor de eso. Y ahora nosotros, hermanos, porque no nos saluden, nos molestamos. Nos enojamos porque no nos vean. Porque dice, yo iba entrando y la hermana se volteó para otro lado. Hermano, no nos enojemos por cositas. No nos enojemos por locuritas, hermano. Así es. No, hermano, mire, José no se enojó con sus hermanos. Mire lo que le dijo en el 18, hermanos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Y qué le respondió José, hermanos? Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Estaba reconociendo José la soberanía de Dios. Él estaba reconociendo, hermano, que él no era Dios para juzgar a sus hermanos. ¿Y usted por qué juzga a sus hermanos? ¿Por qué juzgamos a nuestros hermanos? Dios, hermanos, es el único que tiene la potestad de hacerlo. Por eso José le dijo, no temáis. Y él les hace mención y les dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no los puedo juzgar. Es cierto, ustedes me han hecho daño, ustedes han dañado mi vida, ustedes hicieron todo por hacerme mal. Pero no los voy a juzgar por eso. Yo ya comprendí, les dijo José, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que les digo, yo ya entendí que esto era un propósito de Dios. Porque es cierto, hermano, que sí sufrió, pero era un propósito de Dios. Y a veces nosotros eso no lo entendemos, hermanos. A veces pasamos por esos momentos, pero creemos que Dios nos ha abandonado. No, Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí en ese problema. Dios está ahí en esa enfermedad. Dios está ahí en esa situación económica. Dios está ahí, hermanos. Y usted podrá decir, hermanos, sí, pero yo no tengo ni para pagar la luz. Pero Dios está ahí. Amén. Eso es lo que importa. Dios está ahí con nosotros. Solo es que usted crea en Dios. Porque para el que cree dice la palabra, todo es posible. Así que si creemos en Dios, hermanos, todo es posible. Tal vez no tengamos para pagar el agua y la luz, pero si usted cree en Dios, Dios se lo enviará. Usted va a poder pagar eso. No se preocupe por cosas pasajeras, hermanos. Además, dice la Biblia que todo va a pasar. Pero mientras usted está padeciendo, Dios está con usted. Nunca crea que Dios lo ha abandonado, porque no es así. Dios no abandona a sus hijos. Hoy en día las madres pueden abandonar a sus hijos, pero Dios no abandona a sus hijos. Los que son de Dios, Él los cuida, Él los guarda, Él está con nosotros. Él está en este lugar, iglesia. Yo, hermanos, he pasado momentos difíciles, pero yo, hermanos, nunca he dudado que Dios no está conmigo. Yo siempre he dicho, Dios está conmigo. A veces es un punto, hermanos, en el cual a veces hemos discutido con mi esposa, porque ella me dice, ¿usted cómo es? Porque a veces hay necesidad de comprar algo, le digo, compramos. Ella me dice, pero nos vamos a quedar sin esto. Pero mañana es otro día, le digo yo, y Dios está con nosotros. Entonces ella me dice, usted no sea así. Pero ¿cómo no voy a ser así? Yo creo en Dios. Amén. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Gloria a Dios. Yo siempre he creído en Dios. Desde que Dios llegó a mi vida, siempre he creído en Dios. Yo sé que Él hace todas las cosas posibles. Tal vez para usted y para mí no sea posible, pero para Dios es posible. Para Dios todo es posible. Dios hace maravillas en la vida del hombre. Siempre y cuando usted y yo le creamos a Dios. Así es. José creía, hermanos, que lo que estaba pasando era un propósito de Dios. Aunque lo dolía, sí dolía. Porque es duro estar detenido, hermano. Es duro.
Eso le digo yo hoy en este tiempo. Y en aquel tiempo, ¿cómo serían las cárceles? No se sabe. Pero era más tremendo que ahora, hermanos. Entonces dice el versículo 20, hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí José está declarando, hermanos, que todo era un propósito de Dios. Así es. Dice él, si bien es cierto, ustedes pensaron mal contra mí y me hicieron mal, pero Dios lo invirtió. Dios invirtió eso malo a algo bueno. Así es. Es que sabe, Dios todo lo sabe, hermano, Dios todo lo conoce. Y ahí no podemos nosotros decir nada, porque Dios sabe cómo lleva las cosas. Mire, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Llegó un tiempo, hermanos, que escaseó el alimento. Pero para ese tiempo, Dios había preparado a José para que José fuera quien mantuviera a su familia y a su pueblo. Gloria a Dios. Mire que Dios todo lo tiene planificado. Dios todo lo tiene planificado. Somos nosotros los que a veces somos desordenados, que no planificamos bien las cosas. Y por eso a veces hay momentos en que decimos, ¿por qué hice esto? No lo planificamos. Así es. Pero Dios todo lo tenía ya trazado, hermano. Padre precioso. Dios todo lo tenía trazado. Mire lo que les dice. Dios dice, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es que en ese momento, hermanos, había escasez de alimento, pero ¿quién tenía el poder para darles alimento, para darles de comer? Era Dios, claro, pero Dios estaba usando a José. Dios había hecho que José tuviera poder para que él pudiera decidir, hermanos, hacer con los alimentos que tenía ahí y poder repartir a su pueblo. Así es. Es que Dios no se equivoca. Aleluya. Dios no se equivoca, hermano. Así que nunca reniegue usted cuando usted esté pasando dificultades. Nunca, mejor démosle gracias a Dios por lo que estamos pasando. Y a Dios. Mire, José sufrió y hay muchos hombres en la Biblia que sufrieron, pero nunca reclamaron a Dios. Amén, así es. Job perdió sus hijos, sus criados, perdió sus ganados, perdió todo. Estuvo a punto de perder su vida. Así es, amén. Perdió a su esposa, que es la que debería haber estado con él hasta el final, pero no fue así. Perdió todo. Pero él dijo que Dios dio y él quitó. Amén. Aleluya. ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué dice cuando pudiera estar pasando una situación como la de Job? ¿Qué diría usted? Jesús, glorioso. ¿Qué diríamos nosotros, hermanos? Renegaríamos. Renegaríamos, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros ponemos la mirada en lo que tenemos muchas veces. Así es. Lo que tenemos, ahí ponemos la mirada, hermano. Así es. Pero no es así, debemos de poner la mirada en Dios. Amén, aleluya. Tenemos que poner la mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo sabe, aquel que nunca se equivoca. Usted y yo nos podemos equivocar, pero Dios jamás se va a equivocar. Él nunca se equivoca, hermanos. Y por eso es que José, hermanos, él pudo hacer esto. Él pudo recibir a sus hermanos y pudo recibir a los hermanos de la mejor manera. Él nunca, hermanos, pensó cobrarse lo que sus hermanos le habían hecho. Pero usted y yo es lo primero que pensaríamos, quizá. Por eso es que Dios no nos da poder. Ay, santo, alabado. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce su corazón, su mente, su pensamiento. Padre glorioso. Así como conocía el corazón de José, Dios conoce el suyo y conoce el mío. Amén, gloria a Dios. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo que encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
A veces muchos se quejan, hermanos. Muchos a veces se quejan pensando, hermanos, que las cosas no deben de ser así. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Así es, amén. Si a Dios le place, ¿qué vamos a hacer Amén, nosotros? aleluya. Es que cuando todo viene de Dios, se ve, hermano. Amén, aleluya. Porque hay problemas que usted y yo los podemos acarrear. Amén. Hay dificultades que nosotros podemos acarrearlas. Sí, Señor, así es. Pero hay cosas que vienen de Dios. Amén, Señor. Y ahí es donde Dios es glorificado, hermano. Señor. Sabemos esperar en Dios, Dios es glorificado. Amén, gloria a Dios. Pero si no esperamos en Dios, entonces no estamos glorificando a Dios. Amén. Todo, hermano, lo que venga mal o bien a nosotros, sea la voluntad de Dios, tenemos que recibirlo. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Alguien me decía hoy temprano, mi hermano, mi mamá murió hace un mes y yo tengo que aceptarlo porque es la voluntad de Dios. Y así pensaríamos todos. Pero hay quienes, hermanos, que en ese momento gritan más que a ver qué, pero somos humanos. Pero debemos de aceptar la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Dios es soberano. Sí, Señor. Y Dios sabe hasta cuándo va a llegar ustedes, hasta cuándo voy a llegar yo. Y eso tenemos que tenerlo en mente. Amén, aleluya. Que todos vamos a partir de esta tierra. Aleluya. Todos nos vamos a ir un día. Señor. Así que aprendamos, hermanos, a recibir, a aceptar la soberanía de Dios. Este hermano me decía eso. Y mire, me decía, hay cosas que pasan que muchas veces nosotros no las vemos así. Porque él me contaba otros problemas, hermanos, con otros cristianos por ahí. Y él me decía que estaba duro, pues, que cuesta entender la voluntad de Dios. Y aunque muchas veces, hermanos, quizás son figuras, hermanos, mundiales. Pero a veces no piensan, hermanos, no analizan bien la palabra de Dios. Porque algunos hermanos se enojan. Algunos hoy en día, algunas madres de familia están enojadas. Pero es la voluntad de Dios. Así es la misericordia de Dios. Y dice, hermanos, el 21, ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mira qué bonito, hermanos. Pero esto cuesta, hermanos. Esto no se logra de la noche a la mañana. Eso, hermanos, aceptarlo y verlo como José lo estaba viendo es bien difícil. Y si no, veámonos nosotros. Si es difícil, hermanos. Si una diaconisa no saluda a otra hermana, se enoja. No lo acepta. Y entonces, hermanos, cuesta. Por eso le digo yo que aceptar la realidad, aceptar la voluntad de Dios, cuesta, hermanos. No es fácil. Eso es trabajo de parte de Dios, ¿verdad? Hacer el trabajo en cada uno de nosotros. Y usted y yo poner de nuestra parte. Porque debemos poner de nuestra parte, hermanos, para que Dios trabaje con nosotros. Porque si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces nos estamos negando, hermanos, a que Dios trabaje con nosotros. José, hermanos, sufrió mucho, pero al final José disfrutó, hermanos. Es que bien claro el versículo que leíamos de Romanos. José padeció, sufrió, hermanos, pero al final él fue inmensamente bendecido. Llegó a ser el segundo de Faraón. Imagínense. Pero que todo eso fue fácil para José. No fue fácil. Es que todo lo bueno, hermano, cuesta. Todo lo bueno cuesta, hermano. Y esto, hermanos, esta palabra se aplica, hermanos, a todas las cosas en la vida. Todo lo bueno cuesta. Eso me decía mi papá. Todo lo bueno cuesta en la vida, me decía.
Hasta cuando uno se consigue una novia, ¿verdad? Cuando no cuesta, pues. Y cuando cuesta, Hay que valorar. hay que valorarlo. Amén, aleluya. Porque todo, hermanos, esto tiene aplicación para todo. Amén, Esa amén. palabra, hermanos, todo lo cuesta en la vida. Así es, Y todo amén. lo que cuesta, hermanos, es bueno. Así es, amén. Porque todo lo bueno cuesta. Así es, amén. Todo lo que no sirve no cuesta, hermanos. Así es, está fácil. Por eso, hermanos, el hombre hoy en día le cuesta llegar al Señor. Le cuesta, hermanos, llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué le cuesta tanto, hermanos? Porque las cosas buenas cuestan, pero las cosas malas no cuestan. Al hombre nada le cuesta emborracharse. Al hombre nada le cuesta fumarse un puro marihuana. Al hombre nada le cuesta endrogarse. Así es. A la mujer nada le cuesta prostituirse. Así es, amén. Pero las cosas buenas cuestan, hermanos. Sí, Señor. Por eso rendirse a los pies del Señor a muchos les cuesta, porque es bueno, porque el camino es estrecho en el Señor. Señor, ¿Por amén. qué es estrecho? Porque es bueno, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque todo es para bien Sí, Señor. y nada es para mal. Gloria a Dios. Aleluya. José en un momento ahí, un capítulo, les dice a sus hermanos, porque ustedes me vendieron con los egipcios. Así les dice José, ustedes me vendieron. Él les echa en cara eso, hermanos, pero aún con todo eso él fue bueno con sus hermanos. Pero pienso yo que ayudó el consejo o las palabras de su padre envió a decirles. Es que las palabras de un padre ablandan un corazón endurecido de un hijo. Así como nuestro Padre Celestial ablanda nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Aleluya. Él ablanda cualquier corazón Sí, endurecido. Señor. Así es. Él puede hacer todo eso. Amén. Aleluya. Por eso es que usted y yo hoy, estamos en este lugar. Amén. Porque un día éramos de corazón duro, Sí, Señor. Así pero el es. Señor ablandó ese corazón Amén. Dios. y aceptamos la voluntad de Dios. Aceptamos llegar a sus pies y a negarnos al mundo. Que Dios nos ayude, hermanos, siempre, para que lo que aquí se predique lo pongamos en práctica.